Perfecto. ¿Qué lo vamos a mirar primero? Vamos a ver, no sé si se alcanza a ver la gráfica de esta función. Me parece que no. No, no está compartiendo nada, profe. Sí, tenés razón. Ahí, ahí sí se ve. Ahí se ve la gráfica de una función. Ahora sí. Ahora sí. No, no nos va a interesar mucho el tema de esta función, que la volví a hacer acá, está hecha dos veces. ¿Sí? Lo que no me va a interesar mucho es desde dónde va hasta dónde va, pero vamos a tomar una función con algunas características que vamos a remarcar para introducir este tema de integrales definidas. Y es lo siguiente, observen que la gráfica de esta función que está ahí en color azul en el programa matemática es una función continua aproximadamente, yo les digo, entre el 1, en el intervalo 1,13 o 12,5, no 13, perdón, es la gráfica de una función continua en el intervalo cerrado 1,13, porque incluye al 1 e incluye al 13, y además tiene una característica muy particular esta función, ¿sí? Cuya gráfica estamos viendo en pantalla. Es una función que tiene imágenes que no son negativas, o sea que en la introducción de este tema lo que vamos a pedir es, primera cuestión, que la función sea continua y no negativa, ¿sí? En un intervalo determinado. En este caso yo elegí el 1,13 para esta función, pero podemos generalizarlo y decir en un intervalo cerrado A-B, donde A y B son dos números reales. Bien, lo que yo voy a querer hacer, que no sé si se ve acá, en mi máquina se ve muy clarita la pantalla, es tratar de calcular el área que está bajo la curva, cuya gráfica ustedes están viendo en pantalla, así que la curva es en un color azul casi oscuro, ¿sí? Y el área es la que está sombreada en color celestito, ¿sí? O sea, quiero el área de esa en que está determinada o que está conformada entre la gráfica de la función en azul, que la podemos llamar f, el eje t o el eje x, depende cómo lo queramos llamar, ¿sí? Acá este eje yo lo llamé bt, ¿sí? Porque en realidad lo que quise hacer acá es la gráfica de una función velocidad en función del tiempo, el eje x igual a 1 y x igual a 3. ¿Sí? Tratar de ver cómo podría yo calcular el área de esa función, que en realidad es el área perdón, el área de una función, no, el área de una región en el plano, como es la que está marcada ahí en azul, que está delimitada por todas esas funciones que yo les acabo de decir, que ustedes están viendo gráficamente. Bueno, ustedes me dirán, pero esto es muy difícil, porque ustedes si bien aprendieron a calcular área de recintos, tanto en la escuela primaria y a lo mejor en la escuela secundaria, este área es complicada. ¿Por qué? Porque tiene un contorno que es curvo, ¿sí? Tiene un contorno que no es lineal. Entonces, ustedes saben calcular áreas de contornos lineales. En consecuencia, podría pensar, ¿y cómo podría ser para calcular este área? ¿Cómo me las podría ingeniar? Bueno, los griegos ya hace más de 2000 años se trataron de ingeniar porque para los griegos era un problema el cálculo de área de determinadas regiones planas, ¿sí? Y sobre todo de regiones que no eran curvas, ¿sí? Ellos pudieron determinar el área de la región de un, esperen que me están escribiendo en el chat, no lo puedo ver. Ellos determinaron área de las regiones de un, bueno, veo el chat, de un triángulo, de un cuadrado primero, de un triángulo después, con la del cuadrado y la del triángulo fueron haciendo la del círculo, pero les quedaba flotando cómo ellos podían calcular el área de un contorno no curvo. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Perdón, de un contorno que era curvo. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, dijeron, vamos a definir o integrando, dice Rocío, que se puede caer, ahora acabo de ver el chat. Leandro dice que lo sabe, yo sí, jaja. Franco dice jajajaja. Ja, ja, ja. Se ve que les gusta esto, porque les está causando bastante gracia. Eh, bueno, los griegos tenían la misma gracia de ustedes. Para ellos no fue tan gracioso, fue un problema
bastante grande y gracias a ello vamos a poder determinar el área de esta región. Ahora bien, ¿qué dijeron ellos? Bueno, vamos a dividirla en pedazos, ¿sí? En vez de calcular el área de toda esta región grandota, vamos a hacerlo en pedazos más pequeños, ¿sí? Dijeron, bueno, si tengo que calcular el área entre esta curva, entre esta recta, entre este eje y entre esta curva, vamos a dividir el área en pedazos. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, toda esta región la voy a dividir en pedacitos y vamos a tratar de calcular el área de este pedacito, el área de este pedacito, el área de este pedacito, el de este, ¿sí? Y si tuviera más pedacitos, decir, bueno, a ver, ¿cómo calculo el área de un pedazo más pequeño? Al dividir en determinados pedazos, vieron otra característica fundamental. Fíjense que al tener pedacitos más chicos, esta, que está acá, se parece de alguna manera a el área de un rectángulo. No es un rectángulo, es una especie de rectanguloide, ¿sí? Una especie de rectángulo así medio no uniforme. Y no puedo ver el chat que me estaban escribiendo. Y bueno, de esa manera podría decir que, por ejemplo, el área de esta primera región es prácticamente el área de un rectángulo. A partir de ahí, ¿qué hicieron ellos? Estudiaron cada rectangulito, por ejemplo, o cada rectanguloide. El primero, ¿cómo podríamos hacer para calcular el área del primer rectángulo? Y en realidad lo hicieron con todos. Acá estoy viendo, ustedes me dirán que cómo cambio de perspectiva, pero en realidad lo que hago es, le he aplicado zoom a la gráfica. Es siempre la misma curva en el mismo intervalo 1,13, ¿sí? Lo que pasa es que la he hecho más grande en algunos lugares y en el otro le he sacado una foto más chica. Por ejemplo, para el primer rectángulo, ¿sí? ¿Cómo podría ser para calcular el área? Bueno, ellos dijeron, vamos a definir un punto. Acá dijimos, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Fíjense, cada división es media unidad, es 0,5 de la unidad que ustedes quieran. Entonces dijeron, bueno, acá tengo entre 1 y 3, ¿sí? Acá tengo entre 3 y 5, acá tengo entre 5 y 7, acá tengo entre 7 y 9, entre 9 y 11, entre 11 y 13. O sea, dividieron uniformemente cada pedacito. Y dijeron, bueno, para el primer pedacito lo que puedo hacer, puedo tomar un punto intermedio, no el punto medio, un punto arbitrario dentro del intervalo, de manera tal que, ¿qué puedo hacer? Si yo tomo este punto, que fíjense que no es el punto medio, porque el punto medio sería 2, cualquier punto arbitrario, y con este punto arbitrario, ¿sí? Me fijo la imagen de la función en ese punto arbitrario, y de ahí en más formo un rectángulo. ¿Y qué voy a decir? El área de este primer pedacito la puedo calcular como la de un rectángulo. ¿Y por qué? Porque fíjense que si bien acá hay a ver si lo puedo agrandar un poquito más para que lo vean mejor, vamos a ponerlo en 150, ahí se ve mucho mejor. Fíjense, ahí creo que lo ven mejor. En este primer pedacito, ¿sí? Donde la base es el intervalo cerrado 1,3, entre corchetes. Observen que si yo tomo este punto arbitrario, que no sé cuánto es, y de ahí determino el área, ustedes van a decir, pero acá estoy tomando, fíjense esta parte blanquita, esta región blanquita, estoy tomando un pedacito que no es parte del área que yo quiero calcular. Y acá, fíjense acá, estoy dejando de lado, si calculo el área de este rectángulo que aparece acá, estoy dejando de lado un pedacito que sí me interesa. Entonces, si yo calculo el área de este rectángulo, ¿sí? Del que está entre esta recta hasta ahí, entre esta recta que está en línea de puntos azul, entre esta que tiene bastante de rojo y un poquito de azul, y el eje X entre 1 y 3, el área de ese rectángulo no va a ser exactamente el área que yo quiero, pero va a ser bastante aproximada, porque entre esto que no me interesa y lo tengo en cuenta, y esto que me interesa, pero no lo tengo en cuenta, es como que se van a compensar. Les vuelvo a repetir, de este primer pedacito no tengo el área exacta, pero tengo una idea del área aproximada, bastante aproximada. No sé si hasta acá me siguen. Bueno,
Esto lo hicieron los griegos hace muchos años. Hicieron lo mismo en todos los pedacitos. Fíjense que acá determinaron un punto arbitrario, el que ustedes quieran. Podría haber tomado un punto de acá también. A mí se me ocurrió tomar este, pero lo puedo hacer con el punto que quiera. Y lo que voy a ver es que siempre, si calculo el área del rectángulo, que defino a partir de este punto arbitrario del dominio de la función, tengo un pedazo que no me interesa y otro pedazo que sí me interesa y no lo tengo en cuenta. O sea, esta región, que es la que no me interesa, está dentro del área que voy a calcular, pero estoy calculando de más, pero acá tengo otro pedacito que sí me interesa y no lo estoy teniendo en cuenta. O sea que se van compensando. Ustedes me dirán, no es exactamente, no se compensan exactamente igual. Bueno, pero el área va a ser bastante aproximada. Esto fue lo que empezaron a pensar los griegos para calcular, ¿sí?, el área de regiones, de rectanguloides o de regiones que tenían un contorno que era curvo, ¿sí?, que no era regular. Empezaron a hacer esto, entonces, ¿qué calculaban? ¿Qué obtenían? Un valor del área aproximada. Siguieron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir, fíjense, sigo con el mismo intervalo 1, 3, estoy haciendo lo que hacían los griegos. Vamos a dividirlo en más pedacitos, ¿sí? O sea, en vez de tener la base entre 1 y 3, antes llevábamos de acá a acá, vamos a hacerla entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, o sea, vamos a hacer que las regiones sean más regiones, pero más chiquitas en ancho. A ver qué es lo que sucede. Bueno, hicieron lo mismo. Tomaron un punto arbitrario, acá se les ocurrió tomar este, pueden tomar cualquiera, y ¿qué es lo que vieron? El primero es bastante más difícil de ver. A ver, yo lo voy a la agrandé bastante ahí para que vean el primer pedacito. Fíjense, lo mismo que antes, si calculaban el área de este rectángulo, que yo estoy delimitando acá, ahí, voy a tener en el área un pedacito que no me interesa y otro pedacito que sí me interesa, pero no lo tengo en cuenta. O sea, este pedacito que me interesa va a estar dentro del valor del área del rectángulo, pero no me interesa, y este que está fuera del valor del área del rectángulo, que sí me interesa, no lo tengo en cuenta para el área del rectángulo. Pero, ¿qué decían los griegos? Bueno, se van a compensar. Pero vieron que al hacer esto, esa compensación era menor, o sea que el error que estaban cometiendo era menor. ¿Por qué? Fíjense que acá es muy poquito el valor del área en el que me excedo y acá en el que tengo por defecto. Y lo mismo pasa en todas. Fíjense que yo acá lo agrandé un montón. Esto está, lo agrandé un 300% de lo que se ve. Fíjense que en todas, no voy a ahondar, pero en todas les pasaba lo mismo. O sea, a medida que yo lo que hago, voy achicando la base del rectángulo, el error que cometo es cada vez menos. Voy a volver a lo que tenía antes, ¿sí? Y entonces, ¿qué dijeron? Vamos a seguir con la misma tesitura. Fíjense, se pusieron locos y dijeron, vamos a calcular el área full de esto, sea como sea, sin ningún tipo de restricciones y sin ningún tipo de detenimiento, o sea, nada los detenía, y empezaron a hacer más chiquititas las bases. Dijeron, vamos a hacerlo ahora entre 1 y 1,5. Te lo voy a agrandar para que lo vean, porque al ser la base más chiquitita cuesta más, ahí lo agrandé un montón. Es el que le acabo de mostrar recién. Fíjense que esto está súper agrandado. Fíjense que acá es muy poquitito lo que tienen en cuenta en el área que no me interesaría dentro de la región, y acá es otro poquitito que no estoy teniendo en cuenta. O sea, me excedo en lo que no me interesa, muy poquitito, y por defecto tengo otro pedacito que sí me interesa y no lo tengo en cuenta. Pero se van minimizando. Fíjense, el pedacito que agrego con el pedacito que me falta, se van atenuando de manera tal que el valor del área es cada vez más aproximado. Bueno, esta es la técnica que ellos aplicaron y que yo estoy aplicando acá con todas estas gráficas. Bien, siguieron, dijimos, vamos a hacer más chiquito. Bueno, acá no, ellos se ve que se cansaron los griegos, acá no quisieron seguir más. Bien, Matías Sabino dice, ¿qué aproximación? Bueno, se ve que le gusta la aproximación que hicieron los griegos.
En general, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que vamos a decir ahora con esto que hicieron los griegos? Bueno, si yo hago más chiquitito, cada vez más chiquitita esa región, esa base, fíjense que lo que ustedes están tomando de más en el área del rectángulo, lo están tomando de menos, pero cada vez se minimiza el error. Entonces ellos empezaron de esa manera a calcular áreas de ese tipo de zonas que no tenían, digamos, una fórmula para poder hacer el cálculo. Bien, si no tienen preguntas, continuamos. No hay preguntas. Bueno, vamos a ir ahora, aguárdenme un segundo, vamos a poner otra proyección y vamos a generalizar un poquito esto para que podamos ver. Aguárdenme un segundo, que no tengo acá el zoom, lo perdí. Enseguida comparto pantalla. Vamos a generalizar un poquito todo esto que estuvimos viendo. A ver. Perdónenme, pero no puedo mandarle zoom. Ay, no sé si ven ese el PowerPoint. No, profe, no se ve su pantalla. Se ve lo del Zoom. ¿Se ve todavía lo del Zoom? Bueno, ténganme un poquito de paciencia. Les Sí, no está compartiendo. Ahora, Sí, ahora. no problema. Ahí estamos y ahí voy a compartir. Ahora creo que lo ven. Ahí lo ven, ¿no? ¿Sí? Una carátula. Ahora sí. Sí, sí. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, vamos a generalizar todos estos conceptos. Esto no lo vamos a tener en cuenta por ahora. Y vamos a mirar eso que queríamos hacer, ¿sí? Ahora lo generalizo, ¿sí? Tengo una función f, fíjense que sigo con las mismas condiciones, esto es fundamental. Es una función f que es continua, yo la voy a trabajar solamente en el intervalo cerrado AB, voy a poner esto más arriba, el intervalo cerrado AB, ¿sí? O sea, me interesa que sea continua en el intervalo cerrado AB, y a mí lo que me interesa es ver cómo calcular el área de T, donde el área de T es el área que está encerrada entre esta curva, ¿sí? Que aparece en color azul, la recta x igual a A, x igual a B y el eje X. ¿Cómo calcular ese área? Continúa en el intervalo cerrado AB y observen que la función es no negativa. ¿A qué me refiero con que es no negativa? Bueno, que f de x es mayor o igual que 0, o sea, las imágenes de f son todas positivas en el intervalo cerrado AB. Con esto voy a seguir y voy a decir, bueno, ahí verán lo que puse, que la función cumple todas esas condiciones que les acabo de decir. ¿Se fue puede ser? Sí. Sí, se me fue, no sé qué toqué. Ahí va. Ahora sí, creo que lo ven, ¿o no? Sí, sí. Sí, profe. Gracias. No sé qué pasa, que toco y se me va esto. Bueno, a ver, acá tenemos, entonces queremos calcular el área de esa región T que ahí aparece en celestito, tal cual la veíamos antes, pero bueno, la función es diferente y la estamos generalizando con las mismas condiciones que les dije. La función continua, que va de AB a los reales, ¿sí? Es no negativa, ¿sí? Quiere decir que sus imágenes son positivas para todo X que pertenece a la AB. Y acá que estoy poniendo, esto aparece en el apunte de teoría que les acabo de subir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la región T es un conjunto, por eso acá aparecen llaves, ¿sí? T es un conjunto que está compuesto por ¿qué cosa? Bueno, T es una región en el plano, o sea que está compuesto por puntos de coordenadas x, y, así como acá
tengo un punto de coordenada XY, acá otro, acá otro, acá otro, acá otro. O sea, son un montón de puntos donde X va a estar siempre entre A y B, e Y va a estar entre 0, ¿sí?, y las imágenes de la función. Eso es lo que quiere decir eso que aparece ahí abajo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, esto está desordenado, pero si nos acordamos o miramos que mi función va de A a B, lo que sigue está desordenado, ahora lo explico, viene más o menos con esta gráfica primero, antes de mirar lo que apareció. Fíjense, mi función iba de A a B, es exactamente la misma función. Como quiero calcular el área de la región que está entre A y B, el eje X, y la gráfica de esta función, lo que voy a hacer es dividir el intervalo AB en subintervalos, ¿sí?, en pedacitos, como les dije yo recién, que no es muy matemático, no es muy formal decir eso, pero para que se entienda, divido ese dominio AB en, ¿sí?, distintos intervalos. O sea que voy a dividir AB en, hacia A lo llamo X0 y a B lo llamo X sub n, voy a dividir a B entre X0 y X1, o entre A y X1, entre X1 y X2, entre X2 y X3, y lo voy poniendo todo acá arriba, ¿sí? Entre X0 y X1, unión X1, X2, unión X2, X3. Si hay, por acá, vamos a suponer, yo no lo hice, que hay un montón, ¿sí? XK menos 1, XK, y por último, X sub n menos 1, XN. O sea, divido el dominio de la función en subintervalos, en subdominios, por decirlo de alguna manera. Si no tienen dudas, les pido por favor que si tienen alguna duda me interrumpan y yo con gusto vuelvo a explicar. Para eso me pagan a mí. Entonces, ¿qué Profe, Sí, con gusto, decime. ¿a qué sí, ¿a qué se refería con que en X3 había varios, que, Bien, que dijo sí. que había varias cosas? Sí, en realidad cuando yo pongo, antes, fíjate que yo dije el intervalo era 1, 13, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja con números concretos, reales, uno dice, bueno, divido el intervalo de 2 en 2, entre 1 y 3, entre 3 y 5, entre 5 y 7, entre 7 y 9, entre 9 y 11 y entre 11 y 13. Acá, como yo ya me voy alejando de lo que es real, o sea, voy a trabajar más formalmente, voy a generalizar un concepto más ideal, más teórico, lo que hago es decir, bueno, este es X0, pero ese X0 está representando un número real, pero no lo puedo, no sé cuál es. Entonces digo, bueno, vamos a suponer, y lo voy a dividir hasta X sub n, que tampoco sé quién es X sub n. O sea, como esto es más teórico, lo que digo es, acá digo, entre X0 y X1, entre X1 y X2, entre X2 y X3. Supuestamente acá tendría que poner entre X3 y X4, entre X4 y X5. Como para generalizar, lo que hago es decir, bueno, a partir de acá, ¿sí?, tengo un montón de intervalos, ¿sí?, un montón de pedacitos, y salto directamente al XK menos 1, XK. No sé si se entendió. Sí, ahí ¿Sí? se entendió. Gracias, profe. De nada. La gráfica tendría que haberla hecho de otra manera, tendría que haber dejado un espacio más grande como diciendo, bueno, ahí puede haber un montón de intervalos uniformes que están siguiendo. Y lo mismo de acá, del XK, el XN-1, también puede de acá, hay un montón. Acá va del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, están como más uniformes. Por eso yo acá puse los puntos suspensivos. En realidad voy a dividir en intervalos iguales, pero puedo tener un montón. ¿Y acá qué hice? Acá digo que A, que es igual a X0, obviamente el X0 es menor que X1, el X1 es menor que X2, menor que el X3, menor que el XK menos 1, menor que el XK, o sea, los fui planteando en esta división con los valores ordenados de acuerdo a el crecimiento que tiene el eje real. Y hacer esto, ¿sí?, hacer esto de dividir este intervalo AB con estos puntos X1, X2, X3, X4, X5, XK menos 1, XK, se llama hacer una
partición del intervalo. ¿Sí? La partición del intervalo es un conjunto que yo lo llamé P. ¿Qué quiere decir hacer una partición del intervalo? Bueno, en el caso de tener el intervalo 1,13, como tenía en el ejemplo práctico, en lo que hice con el programa matemática que les mostré hace un ratito, es hacer una división entre el 1,13 y tomar los puntos, decir, bueno, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13. Y con esos puntos hago una partición. La partición del intervalo es en función o es a partir de unos puntos, ¿sí? O de unos numeritos del dominio que me van a permitir a mí lograr estos intervalos, ¿sí? Pero la partición es un conjunto de puntos ordenados, ¿sí? Por orden creciente. Si no hay duda, sigo, porque esto es muy sutil. Después está en el apunte y lo pueden leer, pero lo explico porque una cosa es leerlo y otra cosa es que se lo vayan contando así como se los estoy contando yo, que como no hay ninguna objeción, quiere decir que se los estoy contando muy bien. Bien, ahí tendrían que abrir todos los micrófonos al unísono y decir que se lo estoy diciendo perfecto. Lo está diciendo perfecto, profe. Está perfectísimo. ¿Cómo Sí. te llamas, Estefanía? La primera que dijo, está diciendo. Sí. Ah, bueno, así después te pongo 2 puntos más en el parcial. Perfecto. Bueno, gracias. Después 2 varones más que no los identifico. Pero todos los que digan, pónganlo en el chat, así yo después les pongo un par de puntos más por lo de lógica. No se olvide que estamos en la Argentina y acá es como que el mérito no vale, vale solamente. Ahí veo que están mensajes en el chat con los cuales no voy a perder el tiempo, pero bueno, después podemos arreglar un par de puntos en los parciales. Obviamente es una broma, como esto queda grabado, van a pensar, lo va a escuchar alguno y va a pensar que es cierto, no van a hacer un juicio. Bueno, continuamos con esto que no es nada fácil, ¿sí? Hicimos ahora la partición teórica. Me voy acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, digo, voy a tomar, acá lo llamo alfa 1, que pertenece al x0, x1. Fíjense que el alfa 1 no es, si ustedes pudieran medir el x0, x1, fíjense que el alfa 1 no es el punto medio. O sea, tomo un punto arbitrario, o sea, ¿qué quiero decir con arbitrario? Es un punto que está dentro del primer subintervalo, en este caso x0, x1, yo hice la partición y dentro de esa partición se me definen un montón de subintervalos. Bueno, dentro del primer subintervalo tomo un punto arbitrario que lo llamo alfa 1. Dentro del segundo intervalo tomo otro punto arbitrario que se llama alfa 2. Si ustedes pudieran medir estos intervalos que son uniformes, o sea, todos tienen la misma amplitud, la misma medida, la misma norma, el mismo valor el mismo módulo, como lo quieran llamar, fíjense que este está en el medio, aparentemente, y este está del medio un poquito más allá, y este está del medio un poquito menos, o sea, es totalmente arbitrario. Ustedes me dirán, ¿de qué depende esa arbitrariedad? De tomar, ahí lo pido, pero, ¿sí? El alfa 1 que está dentro del x0, x1, el alfa 2 que está dentro del x1, x2, el alfa 3 que está dentro del x2, x3, después vienen un montón de subintervalos que yo no tengo en cuenta, después el alfa k que está entre xk menos 1, xk, el alfa n, en realidad ¿de qué depende? Bueno, es arbitrario, algo arbitrario no depende de nada, digo, bueno, tac, lo pongo acá, lo pongo ahí, ¿sí? Se me ocurrió ahí, y este lo pongo acá, porque tengo ganas. En realidad es arbitrario, pero no es tan arbitrario. ¿De qué depende? Bueno, o sea, los griegos, si bien cuando hablaron en su momento, hace miles de años, que eran unos iluminados, dijeron, bueno, vamos a tomar un punto arbitrario. Pero los griegos no eran estúpidos. Fíjense que fueron una civilización que tuvieron grandes pensadores, grandes filósofos, grandes personas que sus postulados rigen hasta el día de hoy, si bien se han ido modificando, pero se empezaron a plantear cuestiones interesantes. Dijeron, bueno, lo voy a poner de manera tal, al punto arbitrario, de que me compense. Fíjense que ustedes en realidad, para calcular el área, a ustedes les interesa calcular este área, desde la curva, desde esta recta que está en rojo, el eje X,
y esta otra recta que está en rojo. O sea, este pedacito es el que a mí me interesa, desde ahí para abajo. O sea, esto que está acá, que sobra acá, no me interesa. Y esto que está acá, sí me interesa y no lo tengo. Esto que está acá no me interesa y lo tengo dentro del área. Y esto que está acá no me sí me interesa y no lo estoy considerando. Bueno, lo ponían de manera tal que a ojo, mirando este área que no tengo en cuenta, se compensara con este área. ¿Sí? No se logra, fíjense que por la gráfica se ve que no se está logrando mucho, o sea que este área aparentemente es mayor que esta, pero bueno, me daba la idea del área aproximada. Lo mismo acá en este segundo, el pedacito que acá no estoy considerando y me interesa, se va a compensar con este pedacito. Acá parece que las áreas estuvieran más compensadas entre la que me interesa y la que no me interesa. Lo mismo acá, lo mismo acá. Acá parece que no, que esta fuera más grande que esta. Y acá aparentemente son iguales. Bueno, lo iban poniendo más o menos, porque a ojo decimos, son casi iguales. Decimos son casi iguales, pero no sabemos si son exactamente iguales. Entonces, a partir de esto lo hacían. ¿Y cómo calculaban el área de este rectángulo, de este primer rectángulo, que me iba a dar el área aproximada de esta primera zona? Decían, bueno, si yo conozco la ley de esta función, cuya gráfica está acá en azul, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Si este punto es el alfa 1, y a mí me interesa, acá puedo calcular el área del rectángulo, hacer base por altura, y este valor es alfa 1, este puntito que está acá, ¿sí? O sea, va a ser, si yo lo miro acá, va a ser f en alfa 1. En realidad, todo este numerito va a ser f en alfa 1. O sea, esta altura va a ser la imagen de la función en alfa 1. La medida de f en alfa 1 me va a dar la altura de este primer rectángulo cuyo valor, ¿sí? cuyo valor aproximada del área, me va a dar el área de esta zona que tiene un contorno curvo. Entonces yo haría la medida de la base por esta altura y tendría el primer área aproximado. ¿Cuál sería la medida de la base? La base va de x0 a x1. O sea que esta base mide x1, que es más grande, menos x0. ¿Por qué? Porque x1 tiene que ser más grande, ¿sí? Dijimos que x0 era menor que x1. O sea que el valor de la base va a ser x1 menos x0, y la altura es f en alfa 1. O sea que este primer rectángulo va a tener por área x1 menos x0, x1 menos x0, que es la medida de la base, por f en alfa 1. Yo no sé si alguien ahí tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que me quiera consultar. No, profe, una consulta. Si bien el punto que tomamos alfa es arbitrario, yo si quiero usar el punto que está justo en el medio de los dos, ¿lo puedo usar? Sí, tranquilamente. Ok. ¿De qué va a depender eso? Yo recién les acabo de decir algo que es muy importante. Lo eligen arbitrariamente, pero que cuando empezaron los griegos dijeron, bueno, a lo mejor hicieron 3, 4 pruebas y dijeron, si lo pongo un poquito más acá o lo pongo un poquito más allá, el área me va a dar un poquito más exacta. No me va a dar el área exacta, pero voy a tener una idea del área aproximada. Según lo que vos me preguntaste, uno de los alumnos, de los compañeros, de los colegas, si yo lo quiero poner justo en el medio, se me ocurre, para uniformar, para generalizar, y sí, vas a tener otro valor de área aproximada, que va a ser aproximado, a lo mejor menos aproximado. Si el área de esa zona, que a mí me interesa, desde la curva, la recta x1, la recta x0 y el eje x, bueno, a lo mejor el área exacta es 30, y aproximando de esta manera yo me da 29,72, y a lo mejor poniendo el punto medio me da 29,3. Va a estar un poquito más lejos, ¿sí? Si las zonas que se van a compensar, una es mucho más grande que la otra, pero de todas maneras, lo que voy a hacer con este método es pegarle cerquita del área, pero
muy raro que le pegue justo al área. Sería una casualidad. No sé si está contestada la pregunta. Sí, sí, que conviene hacer que se compensen a ojo, digamos. Exactamente. Que conviene, pero de todas maneras, lo que va a hacer, se me fui porque, ahí vuelvo. Lo que voy a hacer, voy a obtener un área aproximada, o sea que por más preciso que lo quiera hacer, y va a ser aproximado. La exacta no la voy a tener. Voy a tener una idea. Entonces, la segunda región, para calcular el área, recuerden que ustedes van a calcular el área de este rectángulo, que no es la que a mí me interesa. A mí me interesa desde esto, desde esta recta X1, el eje X, la recta X2 y la curva, ¿sí? Que no es la que estoy calculando. Estoy calculando algo aproximado. Va a ser X2 menos X1 por f en alfa 2, o sea, la imagen de la función en alfa 2. La otra va a ser la base x3 menos x2 por f en alfa 3, la imagen en este punto arbitrario. Cuando llegue a la número k, para generalizarlo, ¿cómo va a ser? Y va a ser esto menos esto, el valor de la base, la medida de la base. Va a ser xk menos xk menos 1, el valor de la base, y lo voy a multiplicar por la altura, que va a ser f de alfa k, o f de alfa sub k. Y ahí obtendría el área aproximada. Esto lo vamos a ver. Bien, acá tenemos, a ver, esperen que siempre estoy, esto ya lo pasé, este no, bueno, este es lo mismo. Y acá lo que vamos a ir viendo, por ejemplo, el área de la región, vuelvo a presentarle la misma gráfica, se ve más grande pero es la misma. El área sub 1, lo que dijimos recién, sería x1 menos x0 por f de alfa sub 1. El área de la segunda región, x2 menos x1 por f de alfa 2. El área de la tercera región, x3 menos x2 por f de alfa 3. Cuando llegue al área K, va a ser A sub K va a ser igual a X sub K menos X sub K menos 1 por F de alfa K. Y así van a ser todas las áreas. En realidad, todas las áreas van a tener esta estructura. Fíjense, si K vale 1, el área 1, y acá pongo 1, me queda X1 menos 1 menos 1, 0, menos X0 por F de alfa 1. Fíjense que si K vale 1, tengo el área de esta región. Si K vale 2, el área sub 2, o el área de la región 2, exactamente la del rectángulo, que no es la que yo quiero calcular, es aproximadamente la que quiero calcular, va a ser X2 menos X1 por F de alfa 2. La del área 3 va a ser el área 3, K vale 3, alfa, X3 menos X2 por F de alfa 3, y K vale 3. Y así todas las áreas. Entonces, disculpen, se me va cuando depende a qué X me aproxime, varía por más o menos. Exacto. Marco, vuelvo con el ahí. Bien. Bueno, entonces esto lo puedo escribir. Ya determiné el área de cada pedacito aproximado. ¿Cómo puedo escribir esto? ¿De qué manera? Lo puedo escribir de esta manera. Que la suma desde que K vale 0 a n de x sub k menos x sub k menos 1 por f de alfa k me da un valor que se llama sigma, yo lo llamé acá. En realidad todo esto serían las áreas de los rectángulos, esa sumatoria. Ustedes más o menos creo que saben cómo funciona. ¿Sí? Me daría el área de todos los rectángulos. ¿Por qué? Porque estoy sumando el área de todos los rectángulos y ese valor de área lo llamé sigma. Sigma es un número que va a ser positivo porque está representando la suma de todas las áreas de los rectángulos, que no es lo que a mí me interesa. Sigma no es el área de la región que a mí sí me interesa. Acá esto tiene un error que lo tengo que modificar.
K tiene que valer 1, no puede empezar de 0, porque si no, no me va a representar, porque fíjense, x1 menos x0 por f de alfa 1, x1 menos x0 por f de alfa 1, si K vale 2, x2 menos x1 por f de alfa 2, si K vale 3, x3 menos x2 por f de alfa 3, y así me representan todas las áreas. Ya que acá hay un error, en el apunte está correcto, x tiene que ir desde 1 a n, ¿sí? Por si lo quieren tener en cuenta. Pero recuerden que ese valor que yo llamé sigma, le podría haber dado otro nombre, me da el valor de un área, ¿sí? Que es la suma de los rectángulos, pero que es un área que no es exactamente la que yo quiero, es una aproximación. Me va a dar bastante parecida, pero no, hasta ahora no sé el área exacta. Bien, vamos entonces, una vez que tengo esto que aparece acá, aguárdenme un segundito, que voy a salir del modo pantalla y les voy a compartir otra para que vayan viendo el apunte de teoría. Si me aguardan Profe, ¿el K sería el primer elemento o la cantidad de saltos, la amplitud que se toma de x1 a x1? No, porque ahora te lo vuelvo a mostrar, porque la amplitud era xn, el máximo, ¿te acordás que era xn? Ahí te lo muestro acá. Ahora que ven. Este es el apunte que les acabo de subir hoy. Todo esto, lo que les dije, está todo especificado ahí. ¿Sí? Acá lo que les digo es que queremos hallar un valor aproximado del área de t, que lo voy a llamar a sub t, y acá empezamos a trabajar haciendo eso. Acá en vez de poner alfa 1, alfa 2, alfa 3, le puse x1 asterisco, lo cambié. ¿Sí? Pero es lo que quise hacer es lo mismo, ¿sí? Cambié el nombre al punto arbitrario y a la imagen, obviamente le van a ver un símbolo distinto, pero es lo que quiero hacer. Está todo explicado, lo que yo estuve haciendo, está todo en palabras. Fíjense que acá no está desde 0, está desde 1, como yo les modifiqué que estaba mal, y en vez de llamarlo sigma en el apunte lo llamé S. ¿Sí? ¿Y qué dije que es S? SS es el área de toda la región de estos rectángulos, ¿sí? De esto que aparece acá. No es el área bajo la curva y entre A y B y el eje X, que es lo que a mí me interesa. Bueno, a estas sumas que aparecen acá, ¿sí? A estas sumas, ¿sí? Cuyo valor en el PowerPoint me daba sigma y acá lo llamé S, ¿sí? Que lo llamé S por suma, ¿sí? Me está dando la suma de las áreas de todos esos rectángulos. A este tipo de sumatoria se lo llama suma de Riemann. Fíjense que acá se ve, está marcado. O también se llama suma integral de la función f. Se la conoce, se dice directamente sumas de Riemann. Las sumas de Riemann son esas sumas de los rectángulos que me va a dar un valor aproximado del área total. Para no escribir tanto, hay otra forma de escribir xk menos 1, perdón, xk menos x sub k menos 1, directamente le pongo delta sub k, y el delta sub k es la amplitud del intervalo, con lo cual esto que está acá lo reemplazo por delta sub k, ¿sí? O sea, como el famoso símbolo de incremento, ¿sí? El delta sub k en el primer caso sería x1 menos x0, ¿sí? Es una diferencia, es un incremento. Les estoy mostrando el apunte para que cuando lo lean, en algún momento, no vean que hay discrepancias entre lo que yo les estoy diciendo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Algo que yo no tengo hecho, pero ¿cómo puedo hacer? Estuvimos diciendo que esto me da un área aproximada, que cuanto más rectángulos hago, o sea, cuanto la base es más chiquitita, ¿sí? Cuanto la base es más chiquitita, estas diferencias se compensan más. ¿Y cuándo esas diferencias van a ser lo mínima posible? Bueno, cuando yo hago que estos intervalos sean muy, muy, muy chiquititos. Tendría que haber hecho una gráfica, no la hice, pero si el intervalo fuera desde acá hasta ahí, o sea, fuera muy, muy chiquitito, o sea, si el intervalo fuera como un hilito, ¿sí? Que va hacia arriba, ¿sí? Cuanto más chiquito es esta base, el error que se comete en estas diferencias
va a ser mínimo y voy a estar aproximándome cada vez más al valor del área que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que estamos definiendo? Decimos que si yo a esta expresión, ¿sí?, que es el área, le hago el límite cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Qué es la norma de la partición? Todos estos intervalos son iguales. Pero si yo los tomara diferentes, lo que voy a hacer es voy a medir la mayor amplitud de todos estos intervalos, ¿sí? O sea, acá, vuelvo a repetir, se ven iguales y los hicimos iguales. Pero si yo tomara intervalos con distintas bases, ¿sí?, o sea, con distintas medidas, y lo que yo tomo es algo que se llama norma de la partición. ¿Por qué se llama así? Porque se llama norma de la partición. Norma es sinónimo de ¿qué en matemática? Ustedes están viendo una materia que se llama álgebra y geometría analítica. ¿De qué es sinónimo norma? De ley. ¿De? Ley. No. Sí, está bien, norma es sinónimo de ley. Sí, más jurídico es. Pero en matemática. En matemática la norma se la llama, ustedes en vectores, ¿qué se llama la norma de un vector? Con el profesor Lucas ustedes dan. No tenemos álgebra. No tenemos álgebra, pero me imagino que nada. debe ser la posición o algo así. No, Módulo la sin norma sentido, es no. sinónimo de módulo de un vector. Módulo. La norma de un vector Módulo. o el módulo de un vector son sinónimos. Es la medida del vector. La norma de un vector es la medida. Acá, ¿por qué se lo llama norma de la partición? Fíjense que hacer esto, ¿sí?, x0, x1, implicaba hacer una partición. Partía el intervalo AB en distintos puntos y obtenía los intervalos. Entonces, la norma de la partición significa la medida de la partición. En realidad, la norma de la partición es la máxima amplitud. Amplitud también es sinónimo de medida. Acá la amplitud está entre x0 y x1. x1 menos x0 es la amplitud o la medida o la norma del intervalo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar del que tenga mayor amplitud, lo voy a tender a 0. Lo voy a hacer lo más chiquitito que se pueda. Y al hacerlo lo más chiquitito que se pueda, las diferencias esas prácticamente van a ser, no van ni a existir. Entonces ahí voy a poder calcular el área exacta de esa región, ¿sí? Lo que hago después, tomo este símbolo, esto simboliza lo que se llama la norma de la partición P, ¿sí?, que está definida acá como el máximo entre todos estos, x1 menos x0, x2, entre todos los intervalos tomo el máximo. Eso es la norma de la partición. Y lo que hago es que esta norma de la partición tienda a 0 en esta sumatoria. Lo que hago es, lo que quiere decir esto es achicar lo más que yo pueda todos esos intervalos. Y eso me va a dar el área aproximada de T. O sea, en definitiva, el área aproximada de esa región, el área aproximada de esto, está acá, que es lo que yo quiero calcular, el área de esta región sombreada, ¿qué es lo que implica? Implica tomar rectangulitos con una basecita muy chiquitita, ¿sí?, o no tan chiquitita, y hacer tender esos rectángulos a algo muy chiquitito, ¿sí?, con lo cual, si es tan chiquitita la base, ¿sí?, esas diferencias van a ser tan chiquititas que me van a dar el área exacta de esto que tengo acá. De todas maneras, esto lo pensaron los griegos, y nosotros lo podemos llegar a ver diciendo, bueno, si en un rectángulo que tiene un contorno que es curvo, la base es muy chiquitita, cuando yo entre a mirar esos pedacitos, el que me tengo por de más y el que tengo por de menos, se van a hacer tan chiquititos que voy a tener casi el área exacta, ¿sí? Y por eso se habla de límite acá. Acá yo voy a hacer una aclaración que está en la observación, que este límite es un límite, pero no es un límite como el que nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos límite de una función.
Y ustedes acá, si analizan este límite, fíjense que dice límite cuando la norma de la partición tiende a 0. En límite de funciones, lo que acá estaba tenía que aparecer acá, en la función donde yo calculaba el límite. Fíjense que en ese, en ningún lado, yo no tengo ese acá, pero lo tengo acá y lo tengo ahí arriba, que se está mirando un poquito. No quiero irme del límite. Fíjense que ese en ningún lado tiene la norma de la partición, ¿sí? O sea, si bien esto es un límite, no es un límite de funciones como nosotros lo estudiamos o lo conocemos. Es un límite, digo, bueno, ¿qué quiere decir? Cuando este delta sub k se hace lo más chiquitito que yo pueda o quiera, o a mí se me ocurra, entonces ahí voy a poder calcular el área de esa región T, de ese contorno curvo. Esto está aplicado acá en la observación. Con que sepan esto que yo les dije, para mí es suficiente, ¿sí? No es necesario que ahonden más en lo que dice ahí. Yo ahí en el apunte expliqué un poquito más, no mucho más, pero expliqué. Lo importante es que sepan que es un límite, que no es un límite de funciones, por eso no lo van a poder interpretar de la misma manera que antes. Pero la observación se las quería hacer por si alguien pregunta. Bien. Profe. Sí, pregunta por favor. O sea que la norma de la partición es de un intervalo, ¿no? Digamos de todos los intervalos. Claro, yo me fijo, de todos los intervalos, aquel que tiene mayor amplitud. En este caso, la norma de la partición, en el caso que analizamos nosotros, sería la misma para todos, ¿sí? Porque tomé intervalos, según lo que se ve acá, uniformes, ¿sí? Pero si no fueran, en este caso la norma de la partición sería x0 menos x1, x1 menos x2, perdón, x1 menos x0, x2 menos x1, x3 menos x2, xk menos xk menos 1, lo que hago eso es hacerlo tender a 0. Si lo hago tender a 0, esto me va a quedar si esto lo tiendo a 0, esa base va a ser muy chiquitita. Eso es lo que quiere decir. Pero sí, tomo el mayor de todos, en el caso de ser todos iguales, cualquiera de ellos, y lo hago muy chiquitito. No sé si se entiende. Sí, en ese caso era x3 y k-1, que era el más grande. Claro, en realidad son todos iguales. Si lo generalizo y digo que son todos distintos, bueno, digo, vamos a suponer que sea xk menos 1. Y a eso lo que hago es hacerlo tender a 0. Si hago ese tender a 0, todos los otros van a tender a 0. Porque si uno tiende a 0, todos los otros que conforman los subintervalos también tienden a 0, porque al ser más chicos, todos se acercan a 0. Todos se ven imbuidos por este límite, todos se ven influenciados por este límite. Sí. ¿Sí? Si no, vuelvo a explicar. No, está bien, gracias. No, nada. O sea, a ver, yo quiero ver si puedo ir, vuelvo un poco al Power, perdón, a la matemática. Ok, de ahí. Guárdenme que vamos acá. Ahí. Fíjense que acá, yo acá no se los agrando tanto, y fíjense que las diferencias, acá en esta parte, en este primero, prácticamente yo lo achiqué, venía de intervalos muy grandes y lo achiqué hasta acá. Fíjense que las diferencias son muy chiquitas, y cuanto más achique este intervalo, más chiquitas van a ser. Lamentablemente no tengo acá en el matemática uno más chiquito como para que vean. A ver si tengo alguno más chiquito. Ahí se ven las diferencias, pero este es un archivo. Ahí se ven las diferencias, más y menos, lo hice en colores. No lo tengo, como para mostrárselo. Algo muy chiquitito, lo dejo para la próxima. Bueno, continuamos con el... Sí. Se entiende, lo que buscaban era que sean congruentes las diferencias, y la mejor manera era que sean casi 0. Claro, o sea que cuanto más chiquitita tengo la base, esas diferencias que yo veía en los rectángulos se van a minimizar, y eso me va a dar el área exacta. Esperen que quiero ir al PowerPoint. Perfecto. Entonces, para generalizarlo, el área de esa región T, que era esta región, que era un área de contorno,
la vemos mejor ahí, ¿sí? Esa área original que los griegos se plantearon y ahora nos trasladaron después de 2000 años, los egipcios también, sobre todo los egipcios, nos trasladaron después de 2000 años el problema a nosotros, porque nosotros no lo podemos hacer, no sabemos hasta, empezamos, yo hablé desde hace una hora que estoy hablando de esto, gracias a Dios con este Zoom no se corta, pero tenemos un problema, hace una hora estamos planteando un problema y todavía no le encontramos la solución. Dijimos, bueno, si hacemos esto y la podemos calcular, pero imagínense que yo a ustedes les dé un ejercicio donde les ponga, les pida, calcúlenme un área como esta, les digo cuál es la función, les digo entre A y B, entre qué valor y valor están. La que yo hice en el ejemplo era t cuadrado o x cuadrado más 25, f de x era x cuadrado más 25, era la ley de la función. Y les digo, calculen el área entre 1 y 13, en el intervalo cerrado 1 y 13, y ustedes se pongan a hacer rectángulos chiquititos y a calcular el área aproximada. ¿Y cuánto van a estar? O sea, pueden empezar con intervalos grandes, como hice yo, pero si la quieren aproximar más, intervalos más chiquitos, van a estar un montón, y eso no nos asegura, porque esto de hacerlo lo más chiquito, o sea, el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, quiere decir que hacerlo lo más chiquito posible a ese subintervalo. Y eso es algo que es muy teórico, muy lindo, pero en la práctica es bastante inviable, por lo que ustedes están viendo, por lo que se pueden imaginar. Pero acá decimos que entonces que el área de T va a ser el límite cuando delta, esta es la norma de la partición, tiende a 0, de S, que era lo que llamábamos las sumas de Riemann. O sea, cuanto más, esto se interpreta como en esas sumas de Riemann, cuanto más chiquita hacemos la base, el área va a ser el área de la región T, o sea, lo más aproximada posible, y vamos a llegar a hacerla el área exacta. Bien. Esto es en cuanto al área, y lo dejamos acá porque más no podemos hacer. Podríamos ponernos a practicar, pero es un trabajo bastante estéril. Ahí quedamos. Ahora vamos con una definición importantísima, porque esta unidad se llama integral definida. Y vamos a definir, valga la redundancia, otra vez lo digo, integral definida. ¿Cómo se define? O sea, ¿qué es una definición? Es algo que no se deduce de ningún lado, ¿sí? Como la primera ley de Newton. Se define así, se dice así. Se puede hablar un montón sobre ella, pero la definición es una sola. O la definición de función, ¿sí? Cuando vimos la definición de función real de una variable real a principio de año, ustedes no lo deducían de ningún lado. Decimos, esto es una función. Se define así, se conceptualiza así, ¿sí? A partir de esto empezamos a trabajar. Lo mismo pasa acá. Esto no sale de ningún lado, esta definición de integral definida. Decimos, esto que vamos a decir ahora es una integral definida. ¿Sí? Se los aclaro para que lo podamos analizar. ¿Y cómo se define, cómo se presenta, cómo ustedes tienen que decir qué es una integral definida? Tal cual yo se los digo acá. Vamos a tomar una función que vaya de a b a los reales. Igual que la de antes, igual que la que estuvimos viendo en la gráfica anterior o en el análisis del área. Pero ojo, en la definición de integral definida, no digo que la función tiene que tener imágenes positivas. Es una función en un intervalo AB, codominios reales, pero no pido que sus imágenes sean positivas. Puede ser cualquier función, con cualquier imágenes, positivas o negativas. Hay una diferencia con lo que estuvimos hablando antes en esta definición. Vamos a decir que la función f es integrable en el intervalo cerrado AB, y ustedes me dirán, nosotros ya hablamos de integrales. Sí, de integrales indefinidas. La integral de una función f, no en un intervalo determinado, decíamos integral de f, diferencial de x, que es lo que me daba un conjunto de primitivas, habíamos definido que eran primitivas, no es este caso decimos que hay una función, cuyas imágenes pueden ser como quieran, que va de un intervalo AB a reales, y decimos que esa función va a ser integrable, ahora no integrable sola como antes, sino integrable en el intervalo cerrado AB, si este límite, el límite cuando la norma de la partición tiende a 0,
de las sumas de Riemann existe y a este número lo vamos a llamar integral definida de la función f en el intervalo cerrado AB. Y ustedes me dirán, ¿qué diferencia tiene con lo que vimos? Bueno, que la función no tiene por qué ser positiva. Entonces, a ver, no tengo ninguna gráfica, pero fíjense, me voy para arriba. Si el eje X hubiera estado acá, fíjense que haría lo mismo, pero no me representaría el área. ¿Por qué? Y porque tendría imágenes negativas, o sea, tendría alturas negativas. A ver si les puedo hacer un ejemplo de esto que estamos viendo acá. X al cubo. No, esperen que les voy a hacer uno rápidamente. A ver, aguarden un segundo. Lo voy a dejar. Les voy a hacer un ejemplo. Aguárdenme que me voy a ir al... Ya le hago el stop share. Me voy a ir un poquito a la matemática. Yo tenía esta función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a definirla distinto. Le voy a definir más directo. Aguárdenme porque este programa es complicado. No sé si están viendo el matemática, al menos, y charlamos de otro tema. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, el más 10 no me sirve. No, quiere hacer caer la ordenada de origen por debajo de la línea. Exacto, quiero hacerlo, pero le voy a tener que meter menos 25. Sí, hay algo negativo. Para que arranque desde abajo. Porque si no, a ver, ahora qué pasa. Ahí está. Ahí está. Le voy a poner menos 35. Ahí fíjense, acá tengo una función tal cual me la pide o tal cual me la enuncia la definición de integral definida, que no es lo que yo estaba considerando con el área. Tengo una parte en la cual la función no tiene imágenes positivas. La vamos a volver a definir. Y lo que voy a hacer es, ahí la tenemos graficada. Le voy a hacer primera aproximación. Ahí, fíjense cómo me aparece ahí la gráfica, o sea que eso no es el área bajo la curva. La voy a hacer. No contenida por la curva. Exactamente. Ahora tienen que guardar un segundo. Hice eso. Pensé que lo tenía preparado y no lo tenía preparado, les pido disculpas. Bueno, ahí más o menos ya me estoy acercando con lo que les quiero mostrar. Ahí fíjense. Si ustedes, acá se ve en esta parte. Si ustedes quisieran calcular el área aproximada de esto, a ver acá se ve mejor incluso. Ahí. Bueno, no me salió tan bien. Pero fíjense, acá, cuando ustedes hacen el área de esto, la base es positiva, porque hago 3 menos 1, pero la imagen de esta función, acá, me da negativa. Entonces, este valor no me está dando el área aproximada. Si yo hago, o sea, el área aproximada bajo la curva no es lo mismo que vimos antes, porque en la parte que sea negativa, voy Va a estar restando con la otra. Claro, me va a dar un número negativo. No sé si todos alcanzan a ver eso. Es como si estuviera compensando también contra lo otro. Exacto, pero de valor negativo. Entonces no me representa el área. No sé si todos los compañeros alcanzan a ver eso. Si alguien no lo alcanza a ver, por favor, Sí. díganmelo porque es muy importante que lo vean. O sea, acá, yo si quisiera calcular el área lo puedo hacer de acá a acá, así con ese valor aproximado. Pero de acá a acá no, porque todas las alturas son numeritos negativos. ¿Sí? O sea, el f en este valor arbitrario me da un número negativo. En realidad eso no es la altura. Y la altura sería el valor positivo. Bueno, la definición de integral definida implica tener cualquier función, aplicarle ese procedimiento que se llama hacer las sumas de Riemann, o sea, calcular valores de áreas aproximadas, ¿sí? Que acá no son áreas, y eso me da la definición de integral definida. Lo importante, que es fundamental, que quiero que vean, que cuando estamos definiendo integral definida, que está más abajo, que está la definición por acá, no estoy hablando de área, ¿sí? El área de una región no tiene nada que ver
con la definición de integral definida. Pues bien, a tomar cualquier función con cualquier imagen, pero que sea continua en un intervalo cerrado, y aplicarle ese procedimiento como si quisiéramos calcular el área, pero no podemos cuando las imágenes son negativas, ya sean todas negativas o algunas negativas, todo ese procedimiento de armar las sumas de Riemann y hacer el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, se denomina integral definida de f en el intervalo cerrado AB, y se expresa de esta manera, ¿sí? Con el mismo símbolo de antes entre A y B. Ahora bien, todo lo que estoy diciendo hoy, fíjense que son las 10:12, entré a las 9:01, son las 22:12 y entré a las 21:01 y estoy hablando de la primera hoja de la punta de integral definida. Fíjense que ustedes me dirán cuánto tiempo estoy perdiendo o cuánto estoy hablando inútilmente. Estos conceptos son fundamentales, porque muchas veces los confunden gente que viene a rendir el examen final. Entonces eso es lo que quiero evitar con ustedes. Que esto, que no sé, o sea, que en realidad sé cómo se calcula, pero que es muy difícil de calcular, y que no lo sabemos calcular, porque cualquiera de ustedes me puede decir, wow, sí, empiezo a hacer los rectangulitos chiquititos, pero ¿cuán chiquititos los hago para sacar este número? Y no sé. Pero lo que yo sí sé, que esto me da un número. ¿Por qué? Porque era las sumas de Riemann, en definitiva, que son y hacer la amplitud del subintervalo y multiplicarlo por la imagen en un punto que está en el medio. Entonces, todas estas S son números. Cuando le aplica el límite, me va a dar otro número. Si la función es toda positiva, me va a dar el área. Vimos. Pero tampoco sé cómo calcularlo. Y el área es un número. En definitiva, hacer esas sumas de Riemann, me dé el área o no me dé el área, porque depende cómo sean las imágenes de la función, tendré el área o no, me da un número. O sea que esto que está acá, esto que yo llamo integral definida, que la calculo haciendo ese procedimiento de hacer cálculos con los rectangulitos, esto me da un número, ¿sí? Fíjense que acá, cuando yo lo defino, marco algo, marco la palabra número en negrita, porque ¿qué estoy marcando acá? Que la integral definida no me va a dar un área, a lo mejor sí o a lo mejor no, pero sí me da un número, que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. Un número, no sé cuál, pero un número al fin. Entonces la integral definida me da un número. Entonces hay gente que puede decir, pero la integral definida ¿tiene relación con la integral indefinida? Vamos a revisar un poco los conceptos. ¿Se acuerdan que la integral indefinida, que es la que estudiamos antes, que es la que no tenía estos numeritos acá, me daba ¿qué cosa? La integral indefinida que me daba un conjunto de primitivas. ¿Y qué era una primitiva? Una primitiva era una función que tenía determinadas características, que derivándola me daba lo que tenía adentro de la integral indefinida que se llamaba integrando. O sea que es muy importante entender que la integral indefinida, que fue la que vimos hasta hace unos días, es una cosa totalmente distinta a la integral definida. Y ustedes me dirán, ¿por qué los griegos, los egipcios, se les ocurrió ponerle el mismo nombre? Bueno, porque no tenían nada que hacer. Imagínense que en ese momento, si no se planteaban estas cosas, no tenían internet, no tenían PlayStation, no tenían cine, tenían teatro, eran súper aburridos, las obras siempre eran iguales, ¿sí? No tenían ni luz eléctrica ni agua, de noche tenían que dormir, ¿sí? O tenían que hacer bailes a la luz de la luna o bailes con fogatas. Entonces dijeron, vamos a ponerle el mismo símbolo. Pero ojo, eso que ellos hicieron, a nosotros se nos complica, porque cuando ven este símbolo piensan que son dos cosas iguales. No, la integral indefinida me da por resultado una función, en realidad un conjunto de funciones que se llaman primitivas. Y la integral definida me da un número, con lo cual el resultado de la integral indefinida no tiene nada que ver con el resultado de la integral definida. Esto es muy importante, por eso perdí 5 minutos en aclararlo. Bien.
Los egipcios eran como estúpidos. Espero que no haya descendientes de egipcios, pero no los actuales. Los de actuales son muy inteligentes. Los que estaban hace 2000 años atrás. Porque habiendo tantas letras griegas, toman la misma letra para la integral indefinida que para la integral definida, y bueno, se les ocurrió eso. Los matemáticos que siguieron después lo siguieron respetando, eran tradicionalistas, y usaron lo mismo. Pero recuerden, son dos cosas distintas. Y a esta que estamos definiendo no sabemos cómo calcularla. Tenemos un método que es bastante incómodo y que, aún así, cuanto más chiquito hago el intervalo para poder calcular el área o la integral definida que no representa el área, y bueno, es complicado. Como tenemos una nebulosa o tenemos una hipótesis bastante complicada de ver, vamos a seguir trabajando y hablando de esto, a ver si algún día podemos calcular las integrales definidas. Para eso vamos a pasar a decir que la puedo escribir de esta manera, ¿sí? Integral entre a y b de f de x diferencial de x, o como esto me da un número, vamos a ver más adelante que la integral no depende de tener la variable x, de tener la variable t, porque si esto me da un número, yo digo f de x diferencial de x, o integral definida entre f de t diferencial de t, o integral definida entre f de m diferencial de m, o integral definida entre a y b de f de h diferencial de h, me va a dar lo mismo. Por eso en los libros muchas veces y en algunos apuntes van a ver que la integral definida la ponen de esta manera. No le ponen variable. Si se la ponen, está bien. Y si no, perfecto. El motivo es ese. ¿Sí? A ver si hay una gráfica más abajo. Es esta, fíjense. Yo acá hice la gráfica de f, que depende de x, o que depende de t, o que depende de u. Acá hice todas positivas, pero fíjense, depende de la variable que dependa, la integral definida va a ser siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es ver o calcular las sumas de Riemann. La variable que tenga da lo mismo. Después eso lo vamos a analizar un poquito mejor. Acá tengo dos teoremas, ¿sí? El primer teorema, el teorema 3, que aparece ahí en pantalla, que no tiene demostración, que no vamos a demostrar, me dice que si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces la función es integrable en ese intervalo cerrado. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo puedo calcular la integral definida de una función siempre que esta función sea continua en el intervalo cerrado AB. O sea, si yo cualquier función que sea continua en un intervalo cerrado, entonces esa función va a permitir que yo calcule su integral definida, donde los extremos de integración van a ser los extremos del intervalo cerrado. Y me va a dar como resultado un número. Este teorema 3 es un teorema que es correcto, que es verdadero, pero hay otro que lo engloba más, ¿sí? Hay otro teorema que es más abarcativo. Este teorema 3 es un caso particular de ese teorema que es más abarcativo que este y que lo englobaría a este. Ahora lo vamos a ver en un rato. Hago la aclaración por las dudas. Pero lo que dice el teorema 3 es cierto, ¿sí? Acá en 4, que son observaciones, dice que el teorema 3 no lo vamos a probar y les dice en la primera observación lo que yo les acabo de decir. Que si la función es continua en un intervalo cerrado, AB, entonces va a existir la integral definida en ese intervalo cerrado. Bueno, ¿qué me dice la segunda observación? Que si la función va a ser no negativa, o sea, si esta f en el intervalo cerrado AB tiene imágenes no negativas, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Calculo las sumas de Riemann y vemos que le aplicamos el límite. Entonces, como eso es la definición de integral definida, puedo decir que si la función tiene imágenes negativas, con la integral definida puedo calcular su área, ¿sí? Porque la definición de integral definida implica hacer las sumas de Riemann para cualquier función, tenga o no imágenes positivas, pero vimos que si
las imágenes son positivas, puedo calcular el área bajo la gráfica de esta función f, el eje x y las rectas x igual a a y x igual a b. ¿Sí? O sea que en el caso de que la función tenga imágenes positivas, ahí sí va a representar el área y entonces lo puedo calcular con la integral definida. Ustedes me pueden decir cómo, no lo sé, porque todavía no sé cómo calcular esa integral definida. Estamos filosofando como los egipcios o los griegos o todas las civilizaciones que vinieron después y no la pudieron calcular. En la observación 3, o sea, tenemos 3 observaciones. La primera, si la función es continua, bueno, en un intervalo cerrado, entonces va a existir la integral definida de la función en ese intervalo AB. Si la función tiene imágenes positivas en ese intervalo AB, entonces la integral definida me va a permitir calcular el área. La tercera observación es la que yo les dije, ¿sí? Que la integral entre a y b de f de x, o entre a y b entre f de t, o entre a y b entre f de u, les mostré las gráficas recién, o sea, va a ser la misma gráfica con distintas variables. Como esto me da un número, no me da una función, como en el caso de la integral indefinida, el número va a ser el mismo, la puedo poner directamente acá. Como les dije antes, en muchos libros, en muchos apuntes, incluso había en la facultad hace unos años los apuntes de un profesor de apellido Fongi, que después escribió un libro. Si consiguen el libro de Fongi, lo van a ver que el profesor, más que un profesor, era un catedrático de excelencia, que todavía vive y todavía da conferencias, era una eminencia, fue uno de los grandes docentes que pisó, que gracias a Dios lo tuvimos en nuestra facultad, se jubiló en el año 2012, lamentablemente se jubiló y después en ese interín escribió un libro de análisis matemático que es una joya, una belleza. Él lo escribe de esta manera. Yo lo escribo más así, pero él lo escribe de esta manera y explica por qué. Si consiguen el libro, ya no se edita más, lamentablemente. Este país condena al fracaso y al cadalso a los genios. Fue el último de los genios que pisó esta facultad. Y justamente, ¿saben por qué es un genio? Porque se llama Eduardo Fongi, igual que yo. O sea, Eduardo, ¿no? Evidentemente, el mismo nombre de pila que tengo yo. Por eso era muy inteligente. Bueno, si consiguen el libro, consiguen algún apunte cuando volvamos a la presencialidad, se los recomiendo porque es un genio realmente este hombre. Ojalá lo pudieran conocer algún día. Bueno, aquí está la explicación de esto, ¿sí? Que Fongi lo explica muy bien en su libro, Eduardo Fongi, el licenciado catedrático, profesor emérito de gran excelencia. Bien, vamos a una definición número 5. Bueno, esta definición 5 la vamos a dejar para la clase que viene porque ya hoy estuve hablando mucho y seguramente están cansados. Y ya nos faltan 6 minutos para terminar la clase. Así que vamos a